Juan Ignacio, vieras que el otro día estaba en Guadalajara y me encontré un muchacho, Diego, que tiene una empresa de biotecnología muy interesante. Él es un emprendedor de aquí del tecnológico y en base a algunos descubrimientos que hizo en unas investigaciones, decidió irse para Guadalajara porque era un ecosistema pues, más apropiado para poder tener inversionistas, compradores, ¿verdad? Hoy, en Aquí Costa Rica Manda, tenemos a Juan Ignacio González, un experto internacional en temas de ecosistemas de innovación y en temas de inversión ángel, ¿verdad? Y nos va a contar un poco acerca de cuáles son las condiciones que Costa Rica debería tener para que personas como Diego se queden aquí en el país. Bienvenido, Juan Ignacio. Muchísimas gracias, Ronnie. Un gusto tenerte aquí conmigo, compartir esta invitación a este podcast. La verdad es que muy agradecido con vos y siempre con mucho respeto hacia tu labor emprendedora que has tenido desde que te conocí ya hace varios años, que he seguido tu trayectoria en varios emprendimientos internacionales. Muchísimas gracias. Entrémosle al tema. ¿Qué crees que hace falta en Costa Rica para que no solamente emprendedores en biotecnología, sino en electrónica y en otras tecnologías exponenciales se queden acá y no se fuguen estos cerebros? Claro que sí, estás primero que todo tocando un tema medular, importantísimo, si es que Costa Rica quiere llegar a salir de la trampa del ingreso medio en el que estamos, que si bien hace poco se anunció que ya somos un país de ingreso alto, pues en realidad deberíamos llegar a tener un ingreso de $28,000, $30,000 per cápita, ¿verdad? Que es lo que yo creo que debe ser una meta país en ese sentido. Son varias cosas que hay que hacer, pero para fortalecer nuestro ecosistema de innovación, para hacerlo atractivo, para que emprendedores decidan quedarse en el país, ¿verdad? Tiene que haber un mayor trabajo en equipo entre los que generan conocimiento, universidades, centros de investigación, investigadores, ¿verdad? Con los que utilizan ese conocimiento y lo pueden convertir en nuevos productos y servicios, ¿verdad? Inversores, apoyo comercial para impulsar el crecimiento de una idea, apoyo estratégico para que un nuevo descubrimiento tenga un modelo de negocios sólido, con un diferenciador tecnológico, que logre además escalar a nivel comercial en otros mercados, no únicamente Costa Rica. Y ese apoyo tiene que ser muy diferente al que vos ves hoy en día que damos en Costa Rica, porque tiene que ser un apoyo de más largo plazo de los actuales programas de incubación y aceleración que existen en el país, que en realidad pues son de periodos cortos, de 3 a 4 meses. Este apoyo con un emprendedor, con un investigador, tienen que ser apoyos de 9, 12, 18 meses, ¿verdad? Tiene que haber un acompañamiento, ¿verdad?, estratégico para que este emprendedor pueda llegar a convertir a su producto y servicio en una solución que resuelva un dolor de mercado, que el mercado está dispuesto a pagar por él. Eso es muy importante, ¿verdad? Y esta orientación estratégica, este apoyo en alineación de un negocio, no se está brindando con la fuerza que otros ecosistemas de innovación, como el de Guadalajara, ¿verdad?, que tiene un distrito de innovación bastante consolidado, ya lo tiene, ¿verdad? Nosotros tenemos que unir esfuerzos en Costa Rica, no solamente pedirle al sector público que dé ese apoyo, sino que el sector privado también lo puede dar. Y aparte de mejorar ese apoyo, Ronnie, lo que me parece fundamental, que lo han hecho varios hubs de innovación en países desarrollados, como el estado de Wisconsin en Estados Unidos, como la ciudad de Cambridge en Inglaterra, la ciudad de Kyoto en Japón, es que se organice a la comunidad de talento humano especializada, la que hace investigación y desarrollo, ¿verdad? Que se pueda identificar quiénes son esas mentes brillantes costarricenses que hacen I+D, que se puedan básicamente conocer, organizar, ¿verdad?, en una plataforma o en un inventario donde después
se puedan conectar con oportunidades de hacer investigación y desarrollo con colegas fuera de Costa Rica y poder realmente, ¿verdad?, dar a conocer la calidad de la investigación y desarrollo que un costarricense puede llegar a ofrecer. Totalmente. Viera que yo hace unos años me invitaron a pertenecer a una red de inversionistas que me pareció muy interesante desde el punto de vista de la estructura y desde el punto de vista también de la promoción del país. Sí. Es el tema de Israel, ¿verdad? Claro. Israel se ha posicionado como la Startup Nation, ¿verdad? La nación de los emprendedores. Y más allá de eso, ha logrado exportar esa marca país hacia mercados incluso como costarricenses, que me llegó esta información, para que nosotros pudiéramos invertir en empresas de allá, ¿verdad? Y hay algo muy importante que yo, la verdad, me fui para Israel a aprender un poco de ese ecosistema por allá del 2016. Qué bueno. Y me enteré de que más o menos el 5% del PIB se invierte en temas de investigación y desarrollo, cuando en Costa Rica no llegamos ni al 0,5%. Y además de eso existían otras métricas de evaluación del país. ¿Qué le falta a Costa Rica para poder jugar en esa liga de investigación y desarrollo de primer mundo? Bueno, primero que todo, te felicito por la iniciativa de haber ido a conocer el ecosistema de innovación israelí. Precisamente Israel y Corea del Sur son los únicos dos países que sobrepasan el 5% de su Producto Interno Bruto invertido en investigación científica y desarrollo tecnológico. Eso es una muestra de una visión país, ¿verdad?, que quiere insertarse y jugar un papel de liderazgo como economía de innovación, como economía de lo que aún no se ha inventado. Entonces, Israel básicamente es un perfecto ejemplo y comparable con Costa Rica por tamaño y por población de cómo funciona un círculo virtuoso de innovación, ¿verdad? La sociedad israelí funciona como un círculo virtuoso de innovación, el cual el círculo tiene 4 fases. La primera fase es la importancia en la educación desde la niñez, ¿verdad? Para que les guste la ciencia, fomenten la curiosidad, fomenten el empresarialismo, ¿verdad? Y los niños y los jóvenes realmente son llevados a que les atraiga, ¿verdad?, descubrir, inventar, experimentar, y eventualmente eso se convierte en estudiantes de carreras STEM, ¿verdad? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. El nivel de porcentaje de graduados en los colegios israelíes que son de carreras, digamos, en las universidades israelíes que son de carreras STEM es de los más altos del mundo. En una segunda fase, muchas de esas personas se dedican a hacer investigación y desarrollo. Ahora bien, debo decir que Israel le ayuda muchísimo a tener ejército, porque ahí es donde se hace la mayoría de la investigación y desarrollo, especialmente en ciberseguridad. Nosotros en Costa Rica, bueno, no tenemos ejército, gracias a Dios, pero tampoco es excusa para no hacerlo, la investigación y desarrollo, ¿verdad? Esa investigación y desarrollo se convierte después en nuevos proyectos, ¿verdad? Con productos y servicios que vienen de esa investigación que se hace para convertirlos en productos innovadores, diferenciados tecnológicamente, pero con un gran, digamos, diferenciador gubernamental. Y es que el mismo gobierno funciona como un inversor de capital de riesgo, donde invierte plata en estos emprendimientos israelíes. En el caso en que no fructifique, bueno, pues pierde el dinero. En el caso en que sí fructifique, al gobierno se le recompensa con creces. Entonces, existe todo un modelo que ya viene practicando Israel desde hace años, que lo que ha hecho ha servido de un gran incentivo para los investigadores y emprendedores israelíes en realmente sacar una centena de emprendimientos. Y ahí hay varios ejemplos, por ejemplo, Wix ¿verdad?, en páginas web, y ciberseguridad, por ejemplo, Waze, el instrumento que hoy me trajo aquí a este podcast. Todas esas son invenciones israelíes, ¿verdad? Entonces, en realidad me alegra que estés tocando un aspecto medular, un país medular en ciencia y tecnología. Nosotros tal vez no podemos aspirar a que el gobierno costarricense sea el que funcione como un inversor de capital de riesgo, porque bueno, nuestras finanzas son limitadas, pero sí deberíamos, ¿verdad?, a través de alianzas internacionales con fondos de capital de riesgo internacionales y a través del sector privado, organizar para que exista el capital para poder acelerar
emprendimientos. Totalmente. Hay dos temas que me gustaría resaltar para que podamos profundizar un poco más en ellos. Uno de ellos es la diferencia que tiene una economía como Israel, como la costarricense. En otro podcast estábamos tocando también con un experto en ecosistemas productivos cómo cada país o cada ecosistema tiene su propio ADN productivo. Y parte del éxito es identificar el ADN productivo de cada uno de esos sectores o de cada uno de esos lugares para poder sacar provecho. Yo creo que el ADN, digamos, que tiene Costa Rica está muy grande en el tema de ciencias de la vida. Creo que también existe una gran potencial en el bosque y en el tema de las medicinas, ¿verdad? Y creo que existe una gran necesidad de que existan pues registros públicos de marcadores biogenéticos, por ejemplo, que puedan permitir a diferentes emprendimientos en el tecnológico o en la UCR encadenarse a esas bases de datos para poder dar un salto, ¿verdad? En el tema incluso de la salud pública. Por otro lado, también está el otro tema que quiero que toques, es el tema de por qué en Costa Rica vemos el capital de riesgo como una amenaza, ¿verdad? Y no como una oportunidad. Bueno, ahí me estás tocando temas muy interesantes, Ronnie. Yo creo que además esto es un reflejo de que vos tenés clarísimo el norte que tiene que tener el país hacia una economía, ¿verdad? De la innovación. Em, Empiezo diciéndote que en realidad, pues, tenemos que evitar satanizar la creación de empresas en este país. Y a veces este país pone muchas trabas burocráticas para que un emprendedor pueda realmente montar una empresa y operar, ¿verdad? Y eso tal vez pertenece a, a una serie de regulaciones y burocracia que realmente tenemos que evitar, ¿verdad? Y tenemos que ver con buenos ojos la creación de riqueza. Porque al fin y al cabo, ¿verdad? Una sociedad basada en el conocimiento, en la generación de conocimiento, lo que crea es riqueza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas empresas, ¿verdad? Eventualmente pueden llegar a crecer de tal forma, ¿verdad? En que después pueden cotizar en bolsa y pueden básicamente hacerse públicas, ¿verdad? Y muchísima gente podría comprar participaciones accionarias para realmente beneficiarse de un crecimiento positivo. Eso es la base de la economía norteamericana, lo que acaba de decirles. Entonces, me parece que es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Y me parece, ¿cómo se llama? Que tenemos que predicar mucho en esa dirección. Generación de riqueza. Lo resalto porque nosotros, como política pública en Costa Rica, hasta la fecha hemos establecido o fomentado a través de CINDI, a través de Procomer, generación de empleo, lo cual está bien, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Generación de riqueza es un paso más, es un paso todavía más ambicioso. Y eso pasa por la creación de nuevos emprendimientos, de convertirnos en una sociedad de emprendedores y no de empleados o mucho peor en Costa Rica, de empleados públicos. Tenemos que realmente, en verdad, entender que el sector que realmente mueve una economía es el sector privado. El sector público debe ser lo más eficiente y pequeño posible para solventar deficiencias de mercado y de sociedad, ¿verdad? Y garantizar una calidad de vida para todos, pero es el sector privado el que genera riqueza y eso hay que apoyarlo constantemente con políticas públicas, ¿verdad? Que realmente le hagan fácil, ¿verdad? A una persona con motivación para montar su propio negocio, ¿verdad? Y para crecer, que lo pueda lograr. Buenísimo. Dejemos de lado un poquito el tema de emprendimiento y vamos a tocar un tema que tal vez es un poco caliente en este momento, que es el tema de todas estas empresas de inversión extranjera directa que por razones circunstanciales o por razones que sean, se están yendo de este país, ¿verdad? Y eventualmente cómo siguiendo la estrategia que hemos tenido para atrás, digamos, cómo nosotros podríamos dejar de ser una economía de manufactura avanzada a poderle dar servicios de investigación y desarrollo a estas empresas, ¿verdad? Antes de pasar al tema de emprendimiento. Me gustaría que tocáramos ese No, tema. totalmente, totalmente. Y realmente, eh,
son preguntas fascinantes que haces, Ronnie. Sí, nosotros deberíamos promover con las más de 500 multinacionales tecnológicas que ya tenemos radicadas en el país y que básicamente la mitad de ellas tienen operaciones de servicios compartidos, lo que se llama shared services, y la otra mitad es manufactura avanzada, lo cual está muy bien, no digo que no. Nosotros tenemos que predicar y fortalecer nuestro ecosistema de innovación para que esas empresas consideren a Costa Rica como sede para hacer investigación científica y desarrollo tecnológico. Eso ya lo hizo Intel desde hace varios años. Intel, con la noticia negativa que nos dio hace un mes de que su manufactura avanzada se traslada a Malasia y a Vietnam, cosa que yo lo puedo entender porque si usted ve el ecosistema de Malasia y de Vietnam, es mucho más fuerte, mucho más consolidado el ecosistema de innovación que el costarricense, Claro. ¿verdad? Solo ahí hay una perfecta excusa de por qué ellos hacen ese traslado, entre otras, ¿verdad? En realidad, ellos ya habían establecido una operación importante de investigación y desarrollo que la mantienen en el país y que más bien tenemos que hacer lo posible para que no se lleven esa operación a Estados Unidos, cosa que podría pasar perfectamente con la política de America First de la administración Trump. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en ese ejemplo que Intel había decidido de montar un departamento de I+D para que otras empresas lo hagan. Mencionaste ciencias de la vida. Bueno, que Bayer tenga su departamento de I+D, que Abbott tenga su departamento de I+D, que Hospira también, ¿verdad? Aquí tenemos empresas de primer mundo. En ciberseguridad, ¿verdad? Tenemos a Camay, ¿verdad? Tenemos a Jacoda. O sea, aquí hay empresas que realmente son líderes en su campo y que perfectamente podrían tener una operación formal de investigación y desarrollo en el país, ¿verdad? Para que nosotros empecemos a traer ese nicho de mercado que hoy en día se lo lleva China, se lo lleva Europa y se lo lleva Estados Unidos. De hecho, Ronnie, cuando vos vas a la casa matriz de cualquiera de esas empresas multinacionales que te mencioné y les hablas de investigación y desarrollo, ellos usualmente no piensan en América Latina, porque América Latina usualmente no se ha posicionado para traer operaciones de investigación y desarrollo. Pero ahora que mencionas ciencias de la vida, el primer campo que Costa Rica debe aspirar para empezar a traer investigación aplicada son ensayos médicos, ensayos clínicos. Ese tipo de clinical trials, ¿verdad? Perfectamente Costa Rica le puede decir a una empresa farmacéutica, ¿verdad? Validemos su ciencia en Costa Rica. Usted siga haciendo su investigación tal vez en su país, pero la parte aplicada de esa investigación, donde ya tenemos que probar un nuevo medicamento, ¿verdad? Hagámoslo en Costa Rica. Estamos con todas las condiciones para hacer eso. Tenemos el recurso humano que pueden servir como investigadores principales, ¿verdad? Tenemos ya algunas empresas, ¿verdad? En el país y centros de investigación que perfectamente pueden dar ese servicio. Me refiero a la Fundación InCiencia, a CIPFUNIN, que es la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas, ¿verdad? Liderada por el doctor Rolando Herrero, que fue el que tuvo mucho que ver con la vacuna del papiloma humano, ¿verdad? Me refiero, ¿cómo se llama?, al Metropolitano Research Institute, ligado al Hospital Metropolitano. Me refiero al ICIMED, ligado a la Universidad UCIMED. O sea, y me refiero obviamente a la Caja del Seguro Social. O sea, nosotros tenemos las piezas de rompecabezas para, por ejemplo, ir atrayendo ese tipo de industria que es totalmente de alto conocimiento, ¿verdad? Para poderla, digamos, consolidar en el país. Yo estoy totalmente de acuerdo y viera que ahora que hablan de reducir el rol del Estado y que se vuelva un facilitador, hay un caso de ayer o de antier, porque precisamente en Costa Rica existe una industria incipiente en todo lo que son las terapias regenerativas, con células madre y otras terapias, ¿verdad? Yo tuve una experiencia personal incluso con un cliente que estaba desarrollando un estudio clínico en la Clínica Católica con pacientes de Parkinson, utilizando esta tecnología, basado en la ley de investigación biomédica que se sacó hace unos años en el país. Sin embargo, este gobierno sacó una nueva ley de células madre, donde únicamente está permitiendo las terapias y la investigación de células autólogas. Eso quiere decir de que no se pueden hacer donaciones.
Eso me parece un gran retroceso porque nosotros donamos hasta la sangre, ¿verdad? Y cómo nosotros vamos a prohibir que se genere investigación y desarrollo en un tema donde ya hace 2 meses creo que Miami está abriendo el mercado, ¿verdad? Entonces parece que nosotros vamos para atrás, ¿verdad? Es que es increíble. Sí, sí, yo te entiendo perfectamente, Ronnie. A veces en este país, por intentar protegernos y no cometer errores y evitar litigios legales, o por tratar de también de proteger instituciones en el país que ya están consolidadas, tenemos una visión relativamente miope de las cosas. Esto es un ejemplo clarísimo de una visión que no es global, sino que se ajusta tal vez a una realidad que puede ser la de hoy en Costa Rica, pero que no tiene que ser la de los próximos 10 años. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos que pensar más fuera de la caja. Tenemos que a nuestros creadores de leyes, tenemos que mandarlos a que conozcan el mundo y sepan cómo está evolucionando el mundo, ¿verdad? Realmente para solucionar problemas globales y no incluso para llegar solamente a proteger a ciertos gremios locales. Hay una gran diferencia y eso es un tema de visión, es un tema de mentalidad y es un tema también de ganas, de voluntad de hacer las cosas. Totalmente. Viera que aquí en Costa Rica, Amanda, tenemos algunas propuestas de cómo podemos atacar estos temas. De hecho, uno de los temas es el desarrollo de un fondo soberano, utilizando parte de las reservas monetarias internacionales, que son 45% más altas en promedio que el resto de Latinoamérica, utilizando una pequeña parte para el tema de capital de riesgo, ¿verdad? Además de eso, creemos de que algunas iniciativas, como por ejemplo el Sistema Banca para el Desarrollo, podría tener muchísimo más impacto si cambiamos un poco la manera en que esos programas llegan a la gente, ¿verdad? ¿Qué más sientes tú que podríamos utilizar como herramientas para poderle llegar no solamente financiamiento, sino condiciones a estos emprendedores? Bueno, primero que todo, yo alabo tu valentía, ¿verdad? Para generar este tipo de propuestas a la sociedad. Me parece importantísimo. Lo que, lo que yo te recomendaría, ¿verdad? Que nosotros en la empresa que yo dirijo, que se llama CA Hubs, Creating Innovation Hubs, lo hacemos, es que nosotros estamos buscando alianzas y relaciones con los principales startups tecnológicos a nivel mundial que se ubican en hubs de innovación en California, en Nueva York, en Londres, en París, en Japón, en Tokio, en Tel Aviv, en Israel, en áreas desde inteligencia artificial, ciberseguridad, semiconductores, ciencias de la vida, tanto farmacéutica como cuidado de salud, healthcare, ¿verdad? Y a esos startups que ya existen, que son tan exitosos porque son liderados por mentes brillantes, que vienen de hacer investigación y desarrollo en universidades totalmente orientadas en investigación científica, me refiero a la Universidad de Pensilvania, me refiero a la Universidad de Cornell, me refiero a Carnegie Mellon en Pittsburgh, me refiero a Berkeley y a Stanford en California, ¿verdad? Esos emprendedores de base científica y tecnológica tienen acceso hoy en día a unos grandes fondos de capital de riesgo, no solo porque están en Estados Unidos, un país muy acostumbrado a invertir capital de riesgo ¿verdad? Y a tomarse el riesgo de perder ese dinero en nuevos emprendimientos, porque ya ahí hay una cultura de innovación suficientemente madura, ¿verdad? Sino que están realmente revolucionando, ¿verdad? Sectores, digamos, que son el futuro, como es inteligencia artificial, ¿verdad? Y entonces, a esos startups en esas principales ciudades innovadoras, nosotros estamos diciéndole, aquí está Costa Rica, aquí está la comunidad de científicos y de emprendedores, aquí están estos emprendimientos, aquí están estos centros de investigación y estas universidades. En Costa Rica, vinculémonos, aliémonos, hagamos proyectos juntos con el objetivo de transferir conocimiento y tecnología. Eso es lo que yo creo que hace falta, hacerlo a gran escala y que el gobierno diga, esto me interesa, esto hay que promoverlo, ¿verdad? Y que no sea solamente la iniciativa de algunos, digamos, personas del sector privado como este servidor. Me parece que ese es el camino, Ronnie. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juan Ignacio. La verdad, nos da esperanza saber que hay personas como usted
trabajando día a día para que emprendedores de universidades puedan conectarse con estos ecosistemas. Y a la audiencia, por favor, enterarse un poco de qué es lo que está pasando en el mundo, conectarse con empresas y con iniciativas, no solamente privadas, sino públicas, que están promoviendo la innovación en este país, porque aquí Costa Rica manda. Muchas gracias. Buenas tardes.